Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, lunes 28 de abril. Para este día, la lección nos hablará de Daniel capítulo 2. Es el título, Daniel capítulo 2. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su santo nombre. Gracias por la vida que nos concede. Gracias por habernos rescatado del fango del pecado. Gracias por esta lección. Suplicamos, Señor, sabiduría para estudiarla. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, por los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Daniel capítulo 2. ¿Qué nos ha dejado el Señor a través del sueño que Él le dio al rey Nabucodonosor? Veamos qué nos enseña Daniel capítulo 2. Allí está la historia de la humanidad desde el tiempo del rey Nabucodonosor hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Desde el año 605 antes de Cristo hasta la segunda venida de Jesús se encuentra allí, en ese sueño que nos lo narra Daniel capítulo 2. Por eso comienza la lección diciéndonos que Dios presentó las descripciones más convincentes acerca de la relación entre su pueblo y los reinos de este mundo durante el cautiverio en Babilonia y por medio del profeta Daniel. Nabucodonosor lleva cautivo a muchos del pueblo, casi todos, pero entre ellos la crema innata de la juventud, y los va a meter a la universidad babilónica para que aprendan sus costumbres, su lenguaje y adorasen a sus dioses. Entre ellos iban 4 jóvenes. Estos 4 jóvenes decidieron no comer del alimento dado por el rey, ni de la bebida de ellos, ni sus costumbres, nada. Así es de que pidieron que si se les daba comida diferente, sencilla, y hallaron gracia delante de la persona con la que le pidieron esa comida diferente, y fueron los mejores. Pero vemos más ahí en el libro de Daniel capítulo 2 que ya este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había bendecido, ya no era autónomo. Ahora iba
y recibía órdenes de reyes, en este caso de Babilonia. Por eso dice, su pueblo ya no era autónomo, o sea, el pueblo de Daniel ya no era autónomo, y ahora cosecharía las consecuencias de sus elecciones. ¿Se recuerdan? Ellos pidieron rey. Les dijo, no me han desechado a mí. Les dijo Dios a Moisés, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Escúchalos. Así es de que todo ello lo llevó a apartarse de Dios, a adorar ídolos y ahora cautivos. Ya no eran autónomos. Ahora la pregunta es, ¿aprenderían al menos estando en cautiverio? Así es de que nos dice que vayamos al libro de Daniel y leamos parte de lo que dice capítulo 2. Nos dice que leamos del 31 al 35. Tú, oh rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y luego nos dice que su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí Dios le está presentando al rey la historia del mundo, de ese mundo político, militar. Y vemos allí que en el año 605 es cuando comenzó esa historia, cuando llevó cautivo al pueblo de Dios. Dios lo permitió, Dios utilizó a este poder pagano para que el pueblo de Dios, que ya vivía sin la ley de Dios, sino que vivía de acuerdo a sus propias leyes humanas, fuese llevado cautivo, a ver si allá aprendía y se volvía a Dios. Pasaron 70 años, porque Dios había dicho 70 años estarán en cautiverio y luego serán liberados. Dios utilizó a los medo-persas, que fue el segundo imperio que se miró en la estatua, en el metal de plata. Ellos fueron, dice, los pechos y los brazos y el pecho
eran de plata. Si ustedes van viendo, todo se iba degradando. Primero el oro, luego la plata, que fue en el año 539, que comenzó a gobernar al haber vencido los medo-persas a Babilonia. Pero como todos, tenía que venir el bronce. En el año 331 fue derrotado el imperio medo-persa por Grecia y gobernó desde el año 331 a.C. hasta el año 168, donde otro metal empezó a gobernar, el hierro, Roma imperial. Pero Roma imperial gobernó hasta el año 476. Fue un tiempo más largo. ¿Qué ocurrió en el año 476? El imperio romano se divide en 10 reinos, los cuales eran los alamanes, los francos, los burgundios, suevos, visigodos, sajones, lombardos, érulos, vándalos y ostrogodos. Esos fueron los 10 reinos que aparecen cuando se divide y viene lo que es el hierro en los pies con barro. 476. Así es de que de esos 10 quedaron 7 porque fueron eliminados 3 de ellos. Porque allí en el capítulo 7 veremos más acerca de todo esto cuando nos llegue, que les surge un cuerno chiquito, cuerno pequeño, que no podía subir porque habían 3 reinos o 3 cuernos que se lo impedían: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Así es que vamos a ver más adelante cuánto tiempo Dios le permitió a ese poder surgir y gobernar el mundo. Ya estamos en el año 538 después de Cristo. Y Dios le dijo que iba a gobernar por 1260 años. O sea, hasta el año de 1798, donde recibiría una herida mortal. 15 de febrero de 1798. Esta es la historia de cómo va el mundo. Y también como aquí vive el pueblo de Dios, cómo está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios durante todo ese tiempo, apartado, prohibida la palabra, el pecado es lo que gobernaba. Pero a partir de 1798 nuevamente surge con poder la palabra de Dios y se comienza a predicar libremente, porque aquel que se lo impedía había sido llevado cautivo. Eso es de lo que es la historia. Pero vemos que en Daniel capítulo 2 no solamente habla de la historia, sino que nos enseña quién es el que está en control. ¿Quién es el que dirige la historia de esta tierra? No es el hombre, no es Satanás, sino el Creador, Dios, Jehová.
Sigue diciéndonos la lección. A finales del siglo XIX, muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. La Exposición Universal de París en el año 1900, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente con todos esos avances tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin, de acuerdo a todo lo que estaba siendo presentado allí en esa exposición universal que ocurrió ahí en París en el año de 1900. No, y si miraran ahora cómo está la ciencia, diríamos, esto es para un futuro prominente para los seres humanos. Pero si nosotros vemos ahora, nos damos cuenta que en vez de progresar, el mundo se está volviendo esclavo de los adelantos científicos. Porque si no, ahora veamos el teléfono. No vivimos sin el teléfono. En vez de ser una ayuda para que el ser humano piense más en Dios, ¿qué ha pasado? Lo ha alejado. Bueno, sigamos. También vimos, dice, en la Primera Guerra Mundial, acabó rápidamente con esos sueños. Millones mueren. Ciudades destruidos. Hambre, enfermedad. Todo eso trajo esa Primera Guerra Mundial. Y habíamos perdido más de 200 millones de personas a causa de la guerra. Puede que hayamos avanzado tecnológicamente, pero no moralmente. El doctor Martin Luther King Jr., parafraseando lo que él dijo, dice: tenemos misiles hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. Una combinación sin duda aterradora. La creación de la era atómica, militar, estratégica, pero mentes sin control, sin dirección, sin Dios. Así es de que muchos estudiosos de la profecía han notado que los metales de la imagen de Daniel 2 siguen un patrón de devaluación progresiva y que va de lo más valioso a lo de menos valor. El oro deja su lugar a la plata, esta al bronce y hasta al hierro, hasta terminar en una mezcla de hierro y arcilla. Así va el mundo. Así va la mente del ser humano en decadencia, apartándose de Dios. Millones mueren sin esperanza. De todo ello nos habla el capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Usted la entiende? Pues veamos qué más cosas vemos en el capítulo 2.
¿Por qué Dios le dio este sueño a ese rey? ¿Qué quería hacer Dios? Quería que este rey y el reino en el cual él gobernaba, que era un reino idólatra, Dios quería enseñarle a ese rey que los consejeros que tenía, de los cuales él dependía en momentos de dificultad, no eran más que unos mentirosos. Y le da ese sueño Dios, y a la vez se lo quita. Ya no se acuerda de ese sueño, pero quedó él, cuando despierta, preocupado acerca de ese sueño. Manda llamar a los magos, astrólogos, adivinos, encantadores, bueno, todos en los que él creía. Y les dice: tuve un sueño, se me ha olvidado, pero ustedes que están cerca de los dioses, que platican con ellos y ellos les dicen las cosas, pregúntenles acerca de mi sueño y su interpretación. ¿Qué pasó con todos estos magos, adivinos, caldeos? Díganos el sueño y nosotros le diremos la interpretación. Se me olvidó. Y se enojó el rey. Si no me dicen el sueño y su interpretación, una sola cosa hay para ustedes: los voy a destruir a ustedes y a sus familias. Allí entonces él comprendió, como ellos les dijeron, nada, no ha habido nada, ningún ser humano que haya dicho esto, un rey, nada, haya pedido esto. Porque ninguna mente humana puede hacer lo que usted pide. ¿Qué estaban diciendo ellos ahí? Que ellos no hablaban con los dioses y no podían. ¿Qué hizo el rey? Decreto para que los mataran. A todos. Entre ellos, recuerde que también estaban los 4 jóvenes hebreos. ¿Qué dijo Satanás? Si me han descubierto el jueguito, pues yo me llevo a los 4 jóvenes que no he podido controlar, para seguir controlando. No importa que me mate estos, yo levanto otros. Ese fue el pensar del enemigo. Pero ¿qué pasó con Daniel? Va donde Arioc y le dice: ¿por qué tan apresurado este decreto? Ya le contaron. Pues dile, pues yo voy a ir al rey y le pediré tiempo. Y la seguridad es de que yo le interpretaré el sueño. El rey le otorga tiempo. ¿Y qué hace Daniel? Daniel va con sus 3 amigos y les cuenta y se ponen a orar. Dios le da la respuesta de esa oración a Daniel. Y va donde el rey, pero le dice al capitán que lo llevara ante el rey. Pero antes de llegar al rey, el capitán ve al rey y le dice: he encontrado, dándose él como que había sido por él, que le había encontrado al rey alguien que le quitase esa preocupación y le explicase el sueño. Aquí Satanás quiere meter en un problema a Daniel, cuando el rey
le dice, tú me puedes interpretar, me puedes dar el sueño y su interpretación. Si Daniel hubiese dicho, sí, yo le puedo dar, se está poniendo en el lugar de Dios. Pero Daniel no cayó en la trampa de Satanás. ¿Y qué le dice? No hay ningún ser humano que pueda darle el sueño y su interpretación. No hay ningún ser humano. Está diciendo las mismas palabras que le dijeron sus magos, astrólogos, adivinos. Pero no se quedó allí. Pero hay un Dios en el cielo que sí, Él puede darle el sueño, su interpretación. Y este es tu sueño. Y le dice todo como fue lo que él miró en ese sueño. Y no solamente eso, le diré la interpretación. ¿Qué pasó después de todo ello? La mente del rey, después de estar bajo la dirección de Satanás, por los consejos que buscaba con los caldeos, adivinos y todos ellos, empezó a depender del profeta de Dios, de Jehová. Y ahí el reino de este rey, de Nabucodonosor, fue bendecido hasta que él muere. Luego los demás vinieron otra vez a la idolatría. Pero gracias que había un profeta de Dios para guiar esa mente, para mostrarle la historia del mundo. Y gracias que todo eso ha quedado escrito para nuestra enseñanza, para que también nosotros dejemos de confiar en las cosas de este mundo y nos volvamos a Dios de todo corazón. Ha quedado escrito en su palabra para que cada uno de nosotros dependamos de Dios, que seamos hombres y mujeres de oración como lo fueron Daniel y sus amigos, y que también podamos escudriñar las Escrituras. Así es de que hay mucho más en el libro de Daniel. Pero, ¿qué nos dice el consejo del Espíritu de profecía? En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas. Mira lo que nos dice en el Espíritu de Profecía, que nos dice que en tiempos de prosperidad los gobernantes de estos reinos se habían considerado independientes de Dios, en este caso de Babilonia, y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira de Dios porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder
ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de ese poder el tal gobernante depende su éxito. A cada uno de ellos se dirigen estas palabras del vigía divino: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y para cada uno constituyen la lección de la vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad, como lo dice Daniel 4:27. Comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y que éste se sustenta con clemencia, reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes, comprender la filosofía de la historia. Esto se representa claramente tan solo en la palabra de Dios. En ella se revela que la fuerza tanto de las naciones como de los individuos no se halla en las oportunidades o los recursos que parecen hacerlos invencibles. No se halla en su jactanciosa grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Eso está en Profetas y Reyes, página 367. La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Babilonia desapareció porque en su prosperidad se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente. Las influencias que prevalecían en Medo-Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos subsiguientes fueron aún más viles y corruptos. Se deterioraron porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios, se hundieron más y más en la escala de valores morales. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1190. Así es de que, hermanos, tome usted más tiempo para profundizar más que nos enseña la profecía que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2. Porque cuando usted comprende esta profecía, va a comprender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque están unidos y podemos comprender la historia de este mundo y comprender y examinarnos a nosotros mismos, que necesitamos buscar a Dios de todo corazón. Queremos prosperidad, no terrenal, busque prosperidad espiritual. Lo demás, Él lo dará por añadidura, si así Él lo desea. Pero lo que Él anhela es que usted viva eternamente en el reino de Cristo, que Él viene cuando Él golpee esa estatua en los pies. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre, también
Puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.